compañera de que hacer este tipo de modificaciones culturales quizás sea más difícil que modificar o que el cambio de régimen. Y yo en ese sentido diría, si nos costó décadas cambiar de régimen y tomar el gobierno, porque todavía no logramos cambiar el régimen, ¿no? O sea, yo estoy convencida de que nos costó décadas tomar el gobierno, ahora vemos una cuarta transformación que va mucho más allá de un solo hombre, que creo que eso es importante romper el debate, porque creo que hay quienes tratan de poner el debate que la cuarta transformación solo es Andrés Manuel López Obrador, y la realidad es que no, la realidad es que somos muchos rostros, muchos modos de pensar, muchas generaciones, muchos sectores sociales. Entonces, apenas estamos tomando el poder. ¿Y qué quiero decir yo? Creo que habría que preguntarnos quiénes estaban gobernando realmente. Y ahí encontramos muchos poderes fácticos que son generadores de cultura o por lo menos generadores de ideas hegemónicas o de matrices de opinión. En ese sentido, por supuesto que va a costar trabajo generar cambios culturales, pero yo creo que ahí tendríamos, o sea, coincido en que tenemos enfrente el cambio cultural, ya está ahí, pues, pero necesitamos potencializarlo, trabajarlo, articularlo, defenderlo además, porque a todo cambio se generan resistencias. Y creo que si nos tocó, nos costaron décadas intentar o iniciar el cambio de régimen, hay por lo menos 2 o 3 elementos que valdría la pena considerar para ahora trabajar o encaminarnos a un cambio cultural. Y uno es la paciencia y la consistencia, porque si este diálogo y esta mesa que ha sido muy rica se queda solo aquí en un efímero encuentro muy rico, muy gustoso para todos, pero se queda solo en ello, pues creo que habremos perdido el tiempo. Creo que es importante tener la consistencia necesaria y la paciencia también de entender que todo cambio amerita procesos y que todo proceso pues implica ciertos tiempos, ¿no? Y por otro lado, la inteligencia, la creatividad y la innovación, porque algo que yo en su momento como una persona que se asume parte de esa cuarta transformación y que desde los 14 años inicié en el activismo, creo que a veces la izquierda o las fuerzas progresistas no se reinventaron y a veces trataban con las mismas herramientas de enfrentar a un régimen que de risa ya sabía cómo combatir ciertas resistencias. Entonces creo que necesitamos innovar, ser muy creativos y para eso pues necesitamos a los creativos, ¿no? Hay de aquí en estas mesas quienes quizás tengamos ciertas cualidades pero no seamos los mejores creadores de expresiones y que en ese sentido necesitamos por supuesto a las personas del ámbito cultural. Y yo concuerdo con lo que decía Marta en el sentido de que necesitamos quizás articular todas las voces y todas las fuerzas que estamos presentes aquí, que seguramente no están, pero acompañan este proceso, con quizás una campaña, iniciar una campaña que nos permita, y una campaña constante, que nos permita entrar a todos los ámbitos, al deportivo, al cultural, al educativo, al familiar, a las distintas generaciones, que la frase o digamos, el mensaje sea tan potente que le llegue a esa pluralidad y a esa diversidad, ¿no? Y yo anoté incluso la frase que propone Marta, que creo que es importante y yo ahí hago un primer compromiso, no como política chafa de antes, sino como en este diálogo horizontal que estamos dando, de ir articulando los esfuerzos necesarios y de ir explorando esa ruta para que a través de los medios públicos o a través de distintos aliados y aliadas pues podamos ir construyendo esa campaña, esa estrategia. Creo que la responsabilidad de las voces de quienes estamos aquí, de muchos quienes son influencers, por llamarlo de cierta forma, o voces que pesan en la opinión pública, tendríamos que articularnos para lanzar esos mensajes y provocar un gran debate. Yo estoy convencida de que todos estos temas, si no se dan en el debate de la casa, en el debate cotidiano de la comida entre la familia, en el trabajo, en la escuela, en donde sea,
pues me parece que no completan su círculo. Entonces creo que necesitamos convertirnos en activistas constantes, que creo que todos aquí de alguna manera lo somos, y que el debate público empiece a darse en torno a otra lógica, ¿no? Es real, creo que a todo cambio hay resistencias, y en las resistencias a veces hay halos conservadores, y esto que han dicho reiteradamente la diputada en Querétaro, creo que es uno de los varios elementos, ¿no? Yo les puedo decir aquí en el Senado de la República, estas fuerzas conservadoras, que algunas responden a grupos religiosos, yo sí lo digo con todas sus letras, han articulado, o por lo menos han ubicado, yo no sé si desde antes de las campañas, si después de las elecciones o durante, pero han ubicado a legisladores con diferencias partidistas de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, que pueden ser representantes o voceros de su agenda. Y entonces yo les puedo decir, por ejemplo, que quizás ellos se pusieron, digo, de repente yo soy conspiracionista, pero quizás ellos se pusieron como objetivo que en las comisiones de salud estuvieran estos representantes dentro de la pluralidad partidista, pero con una similitud ideológica. Y en la Comisión de Salud de este Senado de la República, aún los legisladores de Morena están respondiendo a esa agenda, ¿no? O están por lo menos, si no respondiendo, porque hay también quienes no vamos a permitir ni que se violente el Estado laico, ni que se atente contra un mandato popular que es en efecto un cambio progresista, etcétera, pues están ahí, están integrando una comisión. Y si exploramos en otros estados, están otros legisladores que son voceros en las tribunas, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Entonces creo que sí necesitamos, y puede ser una primera tarea práctica, ejercer una campaña, generar una estrategia que nos permita en redes sociales, en medios de comunicación, dar mensajes muy contundentes que abonen a un debate público distinto. No en esta lógica de somos buenos o somos malos, somos del infierno, somos religiosos, no. Todos somos iguales, y cuando todos somos iguales buscamos los derechos para todas las personas, y dentro de la igualdad hay una pluralidad, ¿no? Una diversidad que necesitamos respetar, porque si no, la verdad, sin sonar caóticos, el fin de la humanidad estará cerca, y no solo por otros temas que hay ahí, ¿no? Ambientales, etcétera, sino porque en el fondo de estos discursos que sí se están articulando, pues está el odio y el rechazo a lo diferente. Entonces, no quisiera ocupar más tiempo porque sé que ya me pasé, tenía otras ideas, pero creo que el objetivo es eso, ir articulando, y me parece que una, digamos, primer acción podría ser ir generando esa campaña. Yo no vería por qué no, creo que hay aliados en todos lados, ahora tenemos un gobierno aliado, y bueno, con el peso del Senado creo que podemos articularlo, y las voces todas de ustedes que son importantes, sería fundamental empezar a lanzar esos mensajes. Gracias. Muchas gracias, senadora. No se preocupe, podemos volver contigo después de esta ronda. En aras de ejercitar esta transgresión y revolución social y cultural que necesitamos, se pudieron haber dado cuenta que ya transgredí con el orden de los ponentes. Vamos a continuar en este orden. Si desean hablar, les daré el espacio, y si desean también otorgar el tiempo a más preguntas, se los agradecería. Continúo con Corina, regreso con Alejandro y después continúo para de aquel lado. 5 minutos, cuando queden 2 te aviso. Sí, voy a poner el cronómetro de todas formas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, todas. Yo soy Corina Martínez, vengo de una organización de la sociedad civil, y bueno, yo soy muy estructurada, entonces trataré de primero pasar la diapositiva al artículo 3, por favor. Yo quise ser un poco entusiasta y ver algunas áreas de oportunidad. Entonces, la primera cosa que me parece es que tenemos datos que creo que tenemos que usarlos y ver qué les hace falta, y hago mucha referencia a los datos que acaban de salir del ENADIT, que nos habla de toda la perspectiva que hay en México, pero una de las cosas más importantes, y creo que es la segunda diapositiva, es darnos cuenta del número de personas adolescentes que hay en México. Yo creo que sí es muy importante incorporar la perspectiva de juventudes, pero cuando somos jóvenes ya estamos deformados. Necesitamos llegar mucho tiempo antes para empezar a impulsar temas
temas que tengan que ver con la perspectiva de género, con hacer esta nueva propuesta de hábitos, de maneras de relacionarnos y sobre todo de reconocer la diversidad. Entonces, eso por un lado, y por el otro también hablar de la parte de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos pues son una carta que tenemos, que ya está avalada en el gobierno mexicano, que eso nos puede servir muchísimo para hacer valer estos derechos y también para que nosotros a lo interior podamos identificar si nosotros somos parte de las personas que estamos facilitando, que garantizamos o que obstaculizamos el derecho de las personas adolescentes y jóvenes, ¿no? Por otro lado, quería hacer referencia de manera puntual al artículo 3º constitucional, que como saben se acaba de reformar ahora en mayo. Y muy puntualmente, y desde las organizaciones de la sociedad civil, hemos puesto mucho énfasis en hablar de educación integral en la sexualidad. No quedó así en el artículo 3º constitucional, pero me atreví a poner un párrafo un poco grande para que lo leyéramos completo, pero sí habla de educación sexual, sí incluye la perspectiva de género, sí habla de una orientación integral y la promoción de estilos de vida saludables y la educación sexual y reproductiva. Me parece que ese ahora es un área de oportunidad muy importante porque ya lo tenemos en la Constitución. ¿Qué sigue? Por muchos años hemos tocado la puerta a la Secretaría de Educación Pública y no ha hecho nada. Entonces, ahora tenemos en la Constitución esta definición que me parece que nos puede ayudar mucho para que podamos hacer una injerencia y sobre todo en el lugar en el que estamos, ¿no? En el Senado de la República, acompañado de todas las personalidades que estamos aquí. Creo que tendríamos que empujar mucho esta parte y que ahí lo tenemos. Y la otra tiene que ver con la Estrategia Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente, que seguramente ustedes han escuchado muchísimo, que es la ENAPEA. La ENAPEA, que si bien es un documento que ya tiene varios años, lo que también desde las organizaciones de la sociedad civil hemos empujado es que se debe reconocer que ha habido avances, no los que quisiéramos, pero sí ha habido avances en materia del embarazo adolescente y que este documento tiene dos objetivos en particular. Primero, reducir en 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes entre 15 y 19 años y el segundo, erradicar embarazos en niñas de 14 años o menos. Y si ustedes leen el documento, hay cosas muy puntuales que sí reconocen la participación de los hombres, porque de manera automática siempre que empezamos en el embarazo adolescente, pensamos en mujeres, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que tenemos que hacer es reconocer y empujar también con base a este documento que ya en este nuevo gobierno han dicho de manera abierta que la ENAPEA va a ser un documento que va a continuar y que está toda la disposición del gobierno para hacer seguimiento, decir qué pasa con los hombres, cómo están participando y cómo estamos llegando a ellos. Y si me pasas la siguiente, en mi último minuto que me queda, no, antes. Ahí. Otra de las cosas es los servicios amigables. Los servicios amigables que tiene la Secretaría de Salud, que me parece que dentro de este contexto de qué tenemos que hacer afuera, en las calles, es desmitificar que nuestro sistema de servicios de salud no sirve. Porque preferimos ir a los otros servicios de pagar 15, 20 pesos y no vamos a nuestros servicios. Entonces, ¿qué va a pasar con el sistema de salud? ¿Sí queremos que continúe, no queremos que continúe? ¿Y qué estamos haciendo? Nosotros en otra organización con la que colaboro el año pasado participamos en un proceso de nominación de servicios amigables. ¿Qué significa eso? Una evaluación, pero como la Secretaría de Salud no tiene esas facultades, entonces se llama nominación. Entonces, creo que tenemos que impulsar estos servicios amigables, hacer que la gente adolescente y joven vaya, porque ahí es donde están todos los métodos anticonceptivos, toda la información de manera gratuita. Y ya existen estos servicios nominados, que significa que tienen las condiciones óptimas para que las personas adolescentes y jóvenes vayan
y que tienen una perspectiva amplia y reconociendo la diversidad. Y nada más, una última cosa, creo que también para nada más abonar a lo de la campaña, creo que es muy importante la generación de contenidos y depende de cómo les hablamos a las personas adolescentes y jóvenes, que es completamente distinto el lenguaje que se tiene que utilizar si nos dirigimos a niños, niñas, si nos dirigimos a hombres, a profesores, porque el lenguaje es completamente distinto y están en distintos lugares. Y si ustedes buscan lesbianas, sexualidad, lo único que nos vamos a encontrar justo es pornografía. Entonces necesitamos generar e impulsar estos nuevos contenidos con otra perspectiva. Gracias. Muchísimas gracias, Corina. Bastante sintética, pero bastante interesante tu intervención, sobre todo con tus propuestas ya concretas de lo que existe y podemos seguir explotando y potenciando. Regresamos con Alejandro. 5 minutos, misma dinámica, y después voy con ustedes dos. Bueno, creo que la gran pregunta aquí siempre ha sido y se ha repetido, ¿cómo bajar los mensajes? ¿Cómo generar esta campaña? ¿Cómo hacer contenidos? Les voy a contestar como comunicólogo y como marketero. Trabajé 3 años en Coca-Cola y allá aprendí todo lo que sé ahora de redes sociales y marketing. Pensemos en este mensaje como un producto. Antes de hacer un producto y de lanzarlo al público, ¿qué se hace? Pues se formula el producto, se diseña, se piensa muy bien. Una vez que lo tienes, pues entonces ves los medios de comunicación, la estructura, el plan de comunicación. Hace rato mencionabas tú algo de cómo hablar en redes sociales a la gente mayor. Bueno, tenemos que tener en cuenta una cosa, cómo funcionan las distintas generaciones y los distintos tipos de públicos. La gente de 40, 50 y 60 años no está en redes sociales de manera tan activa como la gente joven. Me queda claro que hay gente que se está actualizando y que claro, pero no son la gran mayoría. Claro, solamente que pensemos en gente que no vive en las grandes urbes, que no vive en estas grandes comunidades donde todos tenemos acceso a muchas cosas. Debemos cambiar los canales de comunicación y dirigirlos de acuerdo a los distintos públicos, pero que vayan alineados todos con el mismo mensaje. A la gente joven la educamos en redes sociales y en YouTube, y a la gente mayor en los medios tradicionales. Ahora, ¿qué funciona para crear estos cambios de comunicación efectiva? Efectivamente, valga la redundancia, saber qué queremos comunicar, cómo lo vamos a comunicar, hacer alianzas en redes sociales con medios de comunicación, y lo que yo he visto que funciona, y como bien lo mencionaba Citlali, es la mancuerna que hay en empresas, asociaciones, educadores, gobierno y aliados mediáticos, llámense influencers, sí, porque hay gente que pues de alguna forma tenemos una voz que llega a más personas, y que se repliquen esos mensajes. Algo que ha funcionado mucho es cuando las grandes empresas se suman a estos mensajes porque legitiman el discurso y lo hacen válido, y entonces la gente que consume esos productos, uno deja de consumirlos, pero luego son productos muy necesarios, o tiene que aceptar que el mundo se está abriendo a otras cosas. Después tenemos que, ¿cómo se baja lo que aquí se habla? También lo preguntaba Abraham, el compañero médico. Hay que hacerlo y punto. Tenemos que dejar de sobrepensarlo, porque pareciera que cada vez que se plantea esto tenemos que pedir permiso, y se tiene que hacer y se tiene que identificar, y vuelvo a mencionar a Citlali, poniendo mucha atención en dónde podemos hacer alianzas y dejar de actuar como si tuviéramos que seguirlo sobrepensando. Imagínense ustedes, y también retomo lo que mencionaba la maestra Marta Lamas, exigir en los medios de comunicación, en los espacios oficiales, comerciales y publicidad, que replique estos mensajes, como lo hizo el CONAPRED recientemente con el comercial donde se hablaba sobre la sexualidad de la tía, y que al final el mensaje era: ¿qué importa que la tía sea lesbiana? Tenemos que generar contenido educativo en medios con alianzas, y en el caso de las comunidades más alejadas, ¿cómo hacer que lleguen estos mensajes? Hay que ponerlos sobre la mesa. ¿Cómo lo podemos poner sobre la mesa? ¿Cómo podemos hacer que llegue este mensaje y que se analice si primero no se pone sobre la mesa? Se tiene que poner sobre la mesa, se tiene que hacer el debate para que se asimile, y después para que se termine de aceptar. De mi parte, lo que yo hago, retomando el punto de la preparación suficiente que mencionaba la maestra del IPN, no hay suficientes profesionales que estén preparados para esto. Yo tengo muchos pacientes que vienen de otros psicólogos o terapeutas, porque como yo soy homosexual, se sienten conmigo más comprendidos y ayudados. Ahí ese es un gap, ese es como una laguna que hay que llenar.
Y hay que también exigir políticas públicas educativas y también a los medios masivos de comunicación, que son los que tienen mucha injerencia. De mi parte, yo lo que he hecho es ser un gran aliado y una voz, y yo tengo un espacio con alcance. En todos los espacios mediáticos y públicos que tengo, presto mi voz para estas causas. Ya saben que soy un gran aliado de ellos, y extiendo también mi compromiso, digámoslo como figura pública en redes, a alzar la voz y a prestar mis espacios para todos estos, para todas estas causas, para que, como decía la senadora, no se queden solamente en un bonito debate, sino que se lleven a cabo a la práctica. Y por último, solamente quiero agradecer a la senadora Citlali por estar aquí, por apoyar estos espacios, estos foros, y por ser nuestra voz con los que tienen el poder de decisión. Yo desde mi trinchera refrendo mi compromiso con la causa para seguir reeducando, no solamente como comunidad LGBT, sino también para reeducar a los que no están en la comunidad LGBT, que son a los que queremos que llegue el mensaje, y que esto no se quede solamente en palabras, sino que se trabaje en acciones. Y ya para cerrar, lamento mucho no poder quedarme a la clausura, tengo programa de radio, pero desde ahorita les reafirmo mi compromiso, yo como creador de contenido, para prestar ese contenido y mis canales y mis espacios para seguir dando voz, y no solamente voz, sino seguir pujando por acciones reales que generen un cambio que podamos ver reflejado desde ya. Muchas gracias. Muchas gracias. No, me espero. Muy bien, pues vamos a continuar con el doctor Armando. Misma dinámica, 5 minutos. Bueno, yo creo que lo que tiene que tenerse muy claro es una decisión contundente de una estrategia de realmente llegar. Y el ejemplo yo creo que más cercano que podemos tener sí es efectivamente la ENAPEA, y que fue en su momento La Familia Pequeña Vive Mejor. ¿Por qué? Porque parece que la biopolítica sí mueve, porque tiene implicaciones económicas, es decir, el sistema se colapsa si eso no hay una regulación poblacional, y entonces sí mueve. Pero la ENAPEA es una cosa que a mí me ha parecido clave. Y volviendo al tema de los depredadores, por ejemplo, a nosotros en Vínculo Meyocan Cómplices hicimos el modelo de cómo incorporar a los hombres en la prevención de embarazo, y en el tema de sexualidad es reflexionar sobre nuestra sexualidad, nuestra hipersexualidad, nuestra no ética de la sexualidad como varones. Eso es muy importante, porque si no, no va a llegar a ningún lado. Igual lo tenemos que ir viendo en cada momento. Por ejemplo, en la parte que tiene que ver con el asunto de una campaña, bueno, pues hice una encuesta que iban a ser grupos focales, pero fue muy difícil, y lo hice como encuesta en Jalisco. Y para los jóvenes, resulta que los materiales de la ENAPEA son muy buenos, pero primero, funcionan los que son hechos con actores jóvenes que son profesionales en esto. Cuando ya metes al director de la ONG, no lo escuchan. Cuando entrevistan al profesional del área de violencia, no lo escuchan. Y además, fíjense, esto tiene que ver hasta con esta parte de la Feria de la Salud, que es la Feria de las Enfermedades. No hay una consulta de los jóvenes. Les quieres dar un taller sobre prevención de violencia de género en el noviazgo, pero no lo que ellos necesitan, cómo llevar sus relaciones para que no sean tóxicas. Es decir, algo que se parece tanto, no hay ni siquiera el cómo pensar qué es lo que están necesitando, y se vuelve en algo. O sea, sí tenemos que pensar qué es lo que se necesita. También es importante ubicar, yo generé a partir de un foro un inventario de estos materiales de la ENAPEA, pero con detalles. Por ejemplo, está el de cómo decir no, que es buenísimo, solamente que no hay uno dirigido a los hombres de no te pases más allá. Ese se tendría que generar desde aquí, porque es nuevamente enseñarlas a decir no, pero no enseñarlas a tú pinta tu raya, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, pinta tu raya, compadre, por ejemplo, no hay algo así. O luego, por ejemplo, está un video de la Secretaría de Salud donde todo está muy bien, pero en un momento a un adolescente dice, yo me embaracé porque estaba tomada cuando tuve relaciones sexuales. Y en ese momento tenemos que parar el video y aclarar que no puedes tener relaciones sexuales con una mujer o con un hombre si está tomado, porque no está en condiciones de consentir. Estas cosas que se les van
es importante tener como guías e ir produciendo materiales y luego monitorearlos, ver estos juegos y generarlos como parte de la discusión, porque si no se echan a perder. Que otros también son muy buenos, justamente los de Promundo, que están ahí en este material. Es importante un discurso que no sea tan técnico y que además sepa tener, según audiencia, enfocados. El tema de la articulación también es muy importante. En Jalisco tenemos una experiencia muy interesante con la Mesa de Salud y Educación Integral para la Sexualidad. Yo creo que somos los únicos que realmente hemos podido subir a la Secretaría de Educación al tren. Pero resulta que hay que entender cómo funciona la Secretaría de Educación. Es decir, a final de cuentas te encuentras las áreas de género y de sexualidad, que es con quienes tienes que apoyarte también desde abajo y tienes que haber acciones con maestros frente al grupo y con quienes están ahí. Ejemplo, en una capacitación me dicen las compañeras de Escuela y Salud que las otras dicen que ahí vienen las cachondas, es decir, las que llevan los temas de sexualidad viven acoso por tocar los temas de sexualidad dentro de la institución y entonces tienes que trabajar y entonces había temas tan vergonzosos que dije, ¿cómo nosotros tan centrados en ir haciendo gestiones en salud y en educación, esta gente que está llevando estos temas sola? Entonces tenemos que hacer alianza con estas personas. Otro de los temas justamente tendríamos que ir pensando en que haya distintos niveles, es decir, una campaña contundente con materiales que puedan ser utilizados por todo el mundo, profesorado. Un ejemplo es la NPA, pero también procesos de formación a quienes van a dar orientaciones y finalmente el tallerear e ir encontrando también cuál es el papel que tiene cada instancia. Ese trabajo yo creo que es importante. Muchísimas gracias, Armando. Josué, terminas con este ciclo y para cerrar la mesa y la conclusión regresamos con la senadora, no sin antes agradecerles a todas las personas aquí presentes, no solo su asistencia y presencia, sino su interés y su participación, porque se puede estar ausente, presente como muchos padres, ¿verdad? Pero ustedes no. Josué. Bueno, creo que ahora sí puedo ser breve. Bueno, ya hemos contestado como bastantes preguntas de las que habían realizado. A mí únicamente pues me gustaría compartirles justo como la experiencia como asociación civil de lo que hemos hecho. Lo cierto es que pues la verdad es que nosotras estamos bien locas y de repente nos hemos aventado a tener como varios programas, ¿no? No solamente tenemos programas que trabajan directamente con la población, sino que también hacemos programas de incidencia pública, de investigación, documentos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros justo hemos notado que, pues, como base primordial, lo cierto es que necesitas trabajar. O sea, es algo que a veces yo veo como en redes sociales, a veces hay como muchos comentarios de, pero ¿por qué están haciendo esto? Si esto es más importante, ¿no? Y yo digo, sí, tienes razón, no es que sea más importante, pero también deberíamos de hacerlo. ¿Cómo te apoyo? ¿No? ¿Cómo te ayudo? Y entonces ya no tenemos respuesta, ¿no? Entonces, porque en realidad se trata de eso. O sea, lo cierto es que se trata de un trabajo constante, que no solamente se hace mediante la investigación o mediante el trabajo de base, ¿no? La incidencia es un trabajo diario que haces y que permea a todas las personas que te rodean, ¿no? Por ejemplo, hace poquito hablaba como con mi familia sobre estos medios de comunicación. Creo que hay una novela donde sale un personaje homosexual que es este muchacho que siempre se me olvida. Aristemo, este muchacho, ¿no? Entonces, más o menos me platican el contexto en mi casa y me dicen, ahora está la novela que se vinieron a Ciudad de México porque allá donde estaban pues los trataban muy mal. Digo, sentémonos, hablemos sobre movilidad forzada, ¿no? Que es justo lo que estás viendo en el programa de las 8, las 7, no sé qué es lo que estás viendo, ¿no? Entonces, básicamente creo que se trata mucho de eso, la incidencia política, ¿no? Nos hacen falta muchas reformas en leyes, nos hace falta empoderar a la ciudadanía también, ¿no? Que ese es el trabajo de base, que es algo que nos tiene que quedar claro. Si nosotros tenemos, o sea, no hay incidencia política que sea sostenible si no se trabaja o se empodera a la ciudadanía. ¿De qué me sirve esta ley si la ciudadanía no se está enterando de qué se consigue, de qué es esto, ¿no?
también señalar, creo que es algo bien importante, ¿no? Como esta parte de la votación del matrimonio igualitario en Yucatán, ¿no? Alta traición. Esas personas que nos están representando nada más a la gente que quieren, porque están dejando todavía ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas que tenemos que hacer nada más porque se les antoja, ¿no? Todo un proceso más largo al que no vamos a tener acceso, etcétera, ¿no? Eso señalar también es importante. Creo que es importante también poder abrirlo y que podamos también, con 2 minutos, simplemente, se me fue la idea, que podamos justo señalarlo y además no mover el dedo del renglón, porque algo que he escuchado decir a personas que quiero mucho es justo eso, no estamos peleando nada, porque en realidad somos dueños de la razón, ¿no? O sea, somos diversos y justo emulando a la doctora, ¿no? La condición humana es diversa. Es tan simple como eso, en realidad. No tenemos que entrar más allá, ¿no? Entonces, sí hay que hacer políticas públicas, sí hay que hacer investigación, sí hay que hacer trabajo de base. Y sí, como dice el compañero, claro que si quieres quieres ir abajo, pues baja, ¿no? Entonces, para alcanzarlos. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Josué. Vamos a cerrar la mesa con la intervención última de la senadora, que me parece que ya tienes bastantes ideas concretas, abstractas, de corto, mediano y largo plazo. Lo único que nos falta, yo creo, es el presupuesto. Bueno, esa no está en mi facultad, pero puedo moverla. Adelante, No, senadora. pues me parece que hay, por supuesto, un gran consenso de que este no es un tema menor, que pudiera parecer no importante para las agendas de ciertos tomadores y tomadoras de decisiones, pero creo que un reto es convencer que no solo es importante, sino urgente y fundamental para generar grandes transformaciones sociales y para quizás combatir algunos problemas que no lo platicábamos con los organizadores de este evento, ¿no? Hasta la corrupción, que es uno de los grandes males en este país, tiene en una de sus aristas el resultado de esta caja de masculinidades tóxicas, ¿no? No por un tema de género, sino por un tema de conductas y prácticas sociales y culturales que se han ido replicando. Entonces, creo que hay mucho por hacer, evidentemente, en este ámbito legislativo. Hay muchas leyes que revisar, muchas reformas que realizar. Coincido en que un campo de oportunidades es el artículo 3º que se modificó y que además creo que algunos conservadores no lo vieron y también no se hizo mucho ruido, pero no es cosa menor que en la Constitución se hable de educación sexual y reproductiva y de la perspectiva de género. Claro, por ahora solo está escrito. Esa es una de las tareas, ¿no? Cómo se ejecuta, cómo se capacita y cómo empezamos a cubrir todos los frentes. Y creo que algo que en el fondo, me atrevo a decirlo como conclusión, si no coincidimos en ello, les pido que me corrijan, pero creo que en el fondo hay un llamado generacional donde no solo caben los jóvenes, sino adultos y jóvenes con distintas y nuevas perspectivas, en la aspiración no romántica, porque creo que, bueno, sí es romántica, pero no utópica, creo que es viable y es posible, de una nueva generación de políticos, de académicos, de científicos, de deportistas, de artistas, que abonemos a cambios sociales y a romper las estructuras viejas que nos hacen daño. En el tema de las masculinidades, pues creo que hay mucho por hacer en todos los sectores, en todos los espacios, y está el compromiso, pues, de iniciar en ese sentido una campaña que nos permita dar un mensaje potente, que nos permita quizás ser el eje de otras microcampañas o de otros mensajes. Yo aquí haría un paréntesis en la iniciativa que hemos propuesto aquí en el Senado para prohibir las ecocics y en general en todos los espacios con los que he trabajado con la población LGBTI, algo que admiro muchísimo
en la capacidad que tienen para organizarse, o sea, la capacidad que tienen para aglutinar. Yo sé que hay diferencias en la población, pero aún con ello creo que logran unir esfuerzos. Y en el caso de la iniciativa contra las mal llamadas terapias de conversión, lograron articular comunicadores, medios de comunicación aliados. Somos 3 senadoras de distintos partidos quienes estamos promoviendo esta iniciativa y creo que habrá que aprenderles un poco en ese sentido y lograr esos esfuerzos, ¿no? De manera colectiva y poniendo ideas superiores. Quiero decirles también que estamos por discutir, bueno, por elaborar más bien, una ley general de juventudes. En este país los jóvenes no somos sujetos de derecho. Se han realizado distintas mesas de trabajo en todos los estados de la República. El próximo viernes, sí es comercial, el próximo viernes tendremos las mesas de trabajo que corresponden a la Ciudad de México. Me toca a mí organizarlos, de la diputada Lucía Riojas, y estaremos en la Glorieta de Insurgentes. Si a alguien les interesa más, en las redes sociales está la convocatoria para que se puedan inscribir y buscan ser justo mesas como estas que nos permitan discutir qué clase o qué ley general de juventudes amerita este país y además en este contexto. Y creo que hay un campo de oportunidad también que me parece importante y amplio en muchos de los sentidos de lo que hemos hablado. Y también les pido aprovechar el espacio, pues que puedan también acompañarnos a presionar y a exigir que esta ley que busca prohibir las mal llamadas terapias de conversión, pues sea un hecho, ¿no? Creo que pareciera que no es, por supuesto no es el motivo de esta reunión, pero creo que es parte de los grandes temas que tenemos que acompañar. Entonces, hemos recibido también la agenda Suma, creo que es una agenda que tenemos que revisar, que tenemos que compartir con otros legisladores y legisladoras, y estaremos también compartiendo mucho de lo que se habló en esta y en otras mesas a otros senadores. Algunos manifestaron su interés de venir, pero como ustedes saben estamos en receso y algunos senadores pues regresan a sus estados. Yo tengo la ventaja de ser de la Ciudad de México, pero estaremos compartiendo parte de lo que se discutió y sensibilizando, ¿no? Y creo que este es el inicio, espero y así lo deseo, y no es, nuevamente se los digo, no es demagogia. Creo que este es el inicio, la continuidad de grandes esfuerzos que se han realizado y fortalecer acciones contundentes, ¿no? Que nos permitan incidir e ir modificando. Y también convencer, si es a través de lo económico, como parecería lamentable, pero si es a través de lo económico, algunos tomadores y tomadoras de decisiones, de que romper esta caja de masculinidades genera ahorros también, genera, pues sí, genera ahorros para las finanzas. Pues bueno, si es a través de esa lógica, pues también le entraremos, pero creo que en el fondo necesitamos convencer y sensibilizar a la sociedad mexicana que es momento de dejar atrás esos fantasmas que nos han lastimado mucho y que a veces poco se habla o que a veces se normaliza, ¿no? Entonces, pues eso, yo cierro diciendo, que lo dije hace rato, que las modificaciones culturales sin duda son procesos que tienen impactos generacionales y pues en esa ruta creo que hay coincidencia en todas y todos los participantes de esta mesa y en general del encuentro amplio que se realizó. Gracias. Muy bien. Pues no terminaría sin antes agradecer a todas las personas ponentes que tuvimos aquí, la CENLISTO, a la senadora Citlali, al doctor Armando, al maestro Hernando, lo lamento, no conozco su prefijo, Sandra, Alejandro también, licenciado, me imagino, mínimo, Josué también, no sé. Influencer. No sé, porque es psicólogo Influencer. Alejandro. Influencer. Creador de contenido, Y por también, favor. y también a Gary Barker, cuyo insumo que vino a presentar también desató y motivó este espacio que tuvo a bien la senadora de promover. Y les invitaría a 5 minutos de descanso, regresar a la clausura y una ronda de aplausos para todas las personas. Gracias.
Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo esta mesa de diálogo, cambio cultural con perspectiva de juventud.